Vamos a empezar de una vez. De esta presentación, la demanda biológica de oxígeno es proporcionar una visión, una comprensión integral de la DBO, fundamentos teóricos y aplicación práctica. Y también pues interviene mucho, por supuesto, las normas que pues son más o menos similares en cualquiera de nuestros países. Son derivadas de normas internacionales de cualquier forma. El proceso de tratamiento de aguas residuales, pues aquí hay un diagrama que de forma pues muy general se está viendo las diferentes etapas. Cuando se generan aguas residuales de las casas, de los conjuntos urbanos, etcétera, pues hay toda clase de desechos, ¿verdad? De materia orgánica, aguas que vienen de pues, los baños, de las cocinas, del lavado de coches y algunas otras cosas que el sistema de colección se encarga de conducir hacia la planta de tratamiento. Muchas veces hay cosas insospechadas, sólidos tan grandes que es necesario como una primera etapa hacer una selección o un gran filtrado con una rejilla donde pues vamos a atrapar los sólidos o los objetos. De hecho, luego hay objetos que salen en el sistema de colección pues muy grandes para que se lleve a cabo un pretratamiento y un tratamiento primario. Allí vamos a estar, digamos, en cada paso haciendo una filtración mayor, es decir, vamos a cerrar nuestro medio filtrante en cuanto a porosidad y algo más fino que la rejilla va a ser el recolector de arena, que es un primer paso en el tratamiento primario. Y bueno, dice ahí en el diagrama, son las etapas de una primera parte del tratamiento de aguas residuales, un tratamiento primario. Entonces, después de recolectar los sólidos más pequeños todavía en ese equipo que tiene un medio filtrante de arena, vamos a una clarificación donde vamos ya a separar y por decantación vamos a obtener más sólidos en el fondo. Y pues ahí en la clarificación vamos ya a tener un agua, pues que ya podamos someter a un tratamiento posterior, como por ejemplo ahí dice una aireación donde nos sirve principalmente para precisamente introducir oxígeno para su posterior utilización. Desde aquí, e inclusive desde aquí se ve, digamos, la utilidad de la medición de DBO, que finalmente es una de las mediciones por norma y por conveniencia en cuanto a nuestro tratamiento, de medir para, de alguna forma, evaluar la efectividad del tratamiento de nuestra planta. Entonces, esta aireación se dirige después a una clarificación secundaria y aquí tenemos los lodos que quedan del fondo de ese tanque de clarificación secundaria, se pueden regresar como lodos activos a la propia aireación. Entonces, esta primera etapa es bien, digamos, bien importante porque incluye la introducción de oxígeno y la activación para algunos microorganismos que estén presentes en esa agua. Después de la clarificación secundaria, vamos a una desinfección, normalmente con cloro. En algunas plantas se hace con luz ultravioleta o algún otro medio que desinfecte. Y finalmente, ya con unas ciertas mediciones, con ciertos análisis, podemos considerar que se devuelva el efluente, que se devuelva a los diferentes cuerpos de agua en la naturaleza. Entonces, todo ese efluente debe tener unas ciertas características bien definidas, medibles y sobre todo reportables, o sea, que estén cumpliendo con las normas, pero que existen registros o evidencias de que cada uno de los parámetros de la norma de que se trate, pues esté cumpliendo y ese efluente sea seguro para devolver a los cuerpos de agua o hacer un cierto reuso de esa agua. Claro que la demanda biológica de oxígeno vamos a medirla en algunos puntos que vamos a ver más adelante, pero claramente aquí tenemos una última etapa que estaría
que estaría siendo un impedimento o una interferencia para nuestra medición de DBO, porque en la última etapa claramente es una desinfección, se trata de eliminar todos los microorganismos o la mayoría de ellos y tener un residual de cloro o del desinfectante que se use, o si es luz ultravioleta, pues no dejará ningún residual, pero se trata de eliminar microorganismos. Entonces no vamos a perder de vista esta etapa porque pues nos sirve para evitarla prácticamente, para evitar esa como interferencia o esa pues prácticamente aniquilación de los microorganismos, ¿no? Bueno, con la clasificación secundaria sigue una etapa de disposición de los lodos activos o lodos residuales. Entonces, esos lodos activos se pueden someter como en etapa posterior a un espesamiento y a una estabilización, porque se trata de disponer de estos biosólidos de forma adecuada mediante un secado. Ahí tenemos unos rodillos de secado y unas bandas que nos van a permitir hacer una disposición de los biosólidos o esos lodos activos que están saliendo de nuestra planta de aguas residuales. Vamos a ver más adelante que los puntos de medición son variados y uno puede estar ajustando, haciendo ciertos ajustes en la planta por la medición de ciertos parámetros, como por ejemplo puede ser la DBO o la misma DQO, demanda química de oxígeno, que vamos a ver ahorita cuáles son exactamente las diferencias. Entonces, aquí se trata de tener un panorama general con respecto a las etapas que les vamos a mencionar en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tenemos el proceso de aguas residuales respecto a las diferentes etapas en forma de columnas a través de esta tabla y los diferentes parámetros que se deben medir, ya sea por norma, sí, por norma principalmente. Podemos medir acidez volátil ya en la digestión de lodos, pero también la alcalinidad en el tratamiento secundario, el amoníaco, etcétera. Vamos a centrarnos en los valores, más bien en la medición de DBO y DQO, demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno. Aquí tenemos que en el pretratamiento, obviamente, en el influente, tenemos que medir DBO y DQO para compararla con el final de nuestro tratamiento. Pero también la DQO, la demanda química, se puede medir después del tratamiento primario, en el tratamiento primario, en el secundario. Y la DBO podemos medirla también en el tratamiento secundario o antes de la desinfección, de hecho, porque antes y después puede ser, pero cuidando mucho que nuestra muestra de DBO no traiga residual de cloro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al momento de la medición en esa etapa de la DBO. Por lo demás, pues son los diferentes parámetros que podemos medir en diferentes etapas del proceso de aguas residuales. Medir la DBO tiene mucho que ver con la población de microorganismos que están presentes en nuestra agua residual. Cuando tenemos una cierta agua, tenemos una cierta cantidad de oxígeno, más o menos concentrado o alta concentración, como pueden ver en la muestra de la izquierda. Esa alta concentración, cuando se trata de la presencia de microorganismos, por lo mismo del metabolismo, de la alimentación que van a hacer y de la degradación de lo que se encuentren como alimento, pues van a consumir oxígeno. Entonces tenemos como resultado de este proceso una muestra o sí, una muestra con mucho menor cantidad de oxígeno. Todo es cuantificable, entonces podemos tener una medición antes y después, pero mediante un cálculo intermedio que precisamente hace uso de esos dos valores de concentración. Entonces, básicamente el método de BOD o DBO5, ese subíndice es porque tenemos un periodo de incubación de 5 días. Bueno, vamos a mencionar, así valga la aclaración de que nuestro medidor de DBO va a hacernos la vida más fácil en cuanto a la medición inicial y final y los cálculos, pero el método de DBO, que es por norma y aparte un método internacionalmente establecido, siempre se debe hacer bajo estos parámetros, o sea,
No porque tengamos un medidor que diga que mide DBO, vamos a evitar esta incubación de 5 días. Siempre se debe hacer tomando nuestra muestra, una cierta cantidad de muestra, con un agua de dilución presente el frasquito inicial que dice ahí. Y ahí vamos a agregar o no agregar alguna cierta ayuda, por ejemplo, algún iniciador, puede ser un iniciador, una semilla el desarrollo de los microorganismos. Muchas veces se requiere por la presencia tan baja de microorganismos, pero también se pueden hacer muestras simples, muestras así como se toman de la planta de tratamiento, para que esos microorganismos hagan su trabajo, o, digamos, pues de desarrollo y de consumo del oxígeno. Entonces se trata de que después del día 5 ya haya una cierta cantidad de oxígeno menor, de acuerdo a esa carga orgánica que se debe a los microorganismos y que vamos a estar midiendo ya sea, como dice ahí, por titulación, o hay algunos otros métodos como el de abajo que es con sensores de varios tipos. Vamos a ver más adelante de qué tipos, pero podría ser una forma de medirlos mediante diferencias de presión, de la presión interna que se genera en el recipiente de desarrollo de la incubación, o bien mediante métodos, ¿cómo se llaman estos? Polarográficos o galvánicos, puede ser también, pero es más usado el polarográfico para medir con una membrana la cantidad de oxígeno inicial y final. Entonces, eso sería parte de un método con un sensor, biosensor, como dice ahí, donde tenemos una cierta medición de los valores iniciales y finales. Miren, otra medición que se vale la pena mencionar porque tiene mucho que ver con esta demanda de oxígeno finalmente es que se puede hacer también medición de forma complementaria a la DBO, que es la DQO. O sea, muchas van a escuchar por ahí o van a ver información que algunos, eh, vamos a decir, intentan reemplazar la DBO con la DQO. La DQO simplemente es la degradación de toda la materia orgánica que está presente, incluso todos los sustancias químicas o compuestos orgánicos e inorgánicos que pueden llegar a consumir oxígeno. Aquí van a estar incluidos en esta prueba, en la DQO, porque finalmente esto es también una digestión a diferente temperatura y con diferente tiempo, normalmente 2 horas a 150 grados Celsius, en un digestor como el que está ahí, un reactor. Pero, bueno, y del lado izquierdo están los reactivos que son ya predosificados, al menos en nuestra marca, que se pueden usar para poner la muestra ahí. El chiste de todo esto es que da un resultado de DQO, no nos vamos a meter muchísimo, pero ese DQO estaría integrando toda la materia orgánica y los compuestos orgánicos e inorgánicos que sean oxidables dentro de la muestra, porque en esos reactivos y con esa temperatura, los reactivos contienen ácido sulfúrico, un oxidante muy fuerte, como catalizador plata, etcétera. Entonces van a ser como toda la materia orgánica va a ser oxidada, va a ser digerida, y cosa que también podemos hacer la medición posterior con un fotómetro como el de la derecha. Nos va a decir las partes por millón de COD o de DQO, demanda química de oxígeno. La, digamos, también el objetivo sería cómo se compara la DBO con la DQO. Ya dijimos una principal y más grande diferencia. Pero pues ahí tenemos desde la definición que la DBO, por ejemplo, es cantidad de oxígeno consumido por microorganismos que descomponen materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Y la DQO, demanda química de oxígeno, es la cantidad de oxígeno total para la oxidación de la materia orgánica. Es por eso que, como un criterio global para determinar la eficiencia del tratamiento, muchas veces la DQO suele ocuparse más frecuentemente, pero por norma debemos manejar todos los parámetros, es decir, DQO y DBO. Inclusive también por norma está otro parámetro adicional que es el carbono orgánico total. Esas tres, DBO, DQO y COT,
debemos de realizarlas si es que cumplimos con las normas. Bueno, continuando con la comparación, la DBO en cuanto a descomposición lo hace un proceso de oxidación biológica y la DQO es química. La metodología, pues ya platicamos un poquito, la DQO es más rápida, aunque se tarda 2 horas más el enfriamiento más la medición, pongan ustedes unas 2 horas y media, 3 horas. Se digiere perdón, sí, en la DQO se incuba la muestra, o se digiere, más bien dicho, la muestra con el oxidante fuerte, que puede ser permanganato de potasio, 2 horas a 150 grados Celsius, en presencia de ácido sulfúrico, pero en la DBO, demanda biológica, se incuba la muestra por 5 días a 20 grados Celsius y se miden los valores inicial y final. El tiempo necesario para DBO 5 días tarda bastante y en esos 5 días, pues recuerden que el tratamiento es muy dinámico, la carga orgánica que llega a la planta también lo es. Entonces se le critica mucho esta prueba porque pues en el curso de 5 días las condiciones son ya muy diferentes de cuando empezamos a medir, pero pues por la naturaleza, el desarrollo de la prueba no nos queda otra. Y la DQO, que es variable y que es mínimo 2 horas, que incluye la digestión, como decíamos, en el reactor. Y en cuanto a capacidad de oxidación, la DBO naturalmente dese- eh, oxida los desechos orgánicos y la DQO es capaz de degradar también no solo orgánicos, sino todo lo que viene a veces de las industrias, de cualquier tipo de industria. Entonces podemos encontrarnos por ahí también desechos industriales que incluyan solventes, algunas grasas, luego hay hasta anticongelantes presentes, químicos orgánicos e inorgánicos. Entonces todo eso es capaz de degradar y cuantificar la prueba de DQO. ¿Cómo se mide la demanda biológica? Pues puede ser, como decíamos al principio, con sensores que están basados en la presión. Entonces, si tenemos nosotros como nuestra prueba normal de 5 días siempre, y la forma de medir con un sensor que se pone en la parte superior de una botella o de un frasco, midiendo la diferencia de presiones al principio y al final, podemos tener una idea ya de perdón, la concentración de oxígeno. Pero también para DBO tenemos sensores como de este tipo, del tipo polarográfico, que son sensores con una membrana que está en la punta, lo vamos a ver en un momento más adelante, que mediante un proceso galvánico o polarográfico están midiendo la cantidad de oxígeno presente en la muestra. La sonda que ustedes ven ahí tiene una membrana de teflón en la punta donde esa membrana de teflón tiene una cierta porosidad que permite que las moléculas de oxígeno presentes en la muestra traspasen o se metan dentro de un depósito que está lleno de una solución electrolítica, una solución, sí, electrolítica, que cuando hace una reacción química en dos electrodos que se encuentran adentro del sensor, vamos a tener una señal que va a ser directamente proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto en partes por millón o miligramos por litro en la muestra. Allí a un lado tenemos un cuadro que vamos a ver más adelante ya en vivo, que se refiere a los parámetros de DBO. Digamos, la mecánica o la forma de manejar la información, pues ya es bastante como que digerida o completa porque pues ahí Hanna se ha fijado en precisamente qué datos intervienen en la medición de DBO. Por ejemplo, necesitamos identificar nuestros frascos. Aquí podemos, de acuerdo a la medición, ligarlo a un identificador del frasco que estemos usando. Eso es lo que dice ahí de como identificador. También qué volumen tiene nuestro frasco, qué volumen hemos puesto de la muestra, porque la muestra también al tomarla de nuestra planta, está sujeta a dilución, entonces el volumen de muestra es diferente del volumen del frasco en total y del volumen de la semilla, si es que hemos usado. La semilla, pues no es otra cosa más que es un iniciador del desarrollo de los microorganismos y se debe preparar de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. Hay una cierta cantidad de esa muestra o de esa semilla que se debe diluir en cierta cantidad de agua y de ahí tomar alícuotas o submuestras para ponerlas en nuestros frascos de medición de DBO.
Entonces, si nosotros medimos con exactitud esa semilla, tiene necesariamente que ser corregida nuestra lectura final, porque esa semilla pues es algo externo, es algo que nosotros hemos añadido que no pertenece a los datos de funcionamiento de nuestra planta o a la presencia de microorganismos, digamos, que vienen de forma natural en nuestra muestra, pero que debemos de tomar en cuenta en los cálculos. Se debe de corregir la última lectura o la lectura final de DBO si se hizo uso de esta semilla. Y aquí vamos a tomar en cuenta para hacer la corrección. Bueno, ¿qué factores afectan la prueba de DBO? Pues no debe haber sustancias tóxicas, obviamente, para que los microorganismos no mueran en totalidad y cuidar las últimas etapas del tratamiento que veíamos, como la desinfección. Debe haber disponibilidad de nutrientes, debe haber una población suficiente de microorganismos también, porque si no la hay, tenemos mecanismos o medios para iniciar la digestión o la incubación con esas semillas que hemos mencionado. Y debemos tener oxígeno suficiente, o sea, que tengamos una lectura que esté dentro de los intervalos de nuestros equipos de medición. Si bien luego las lecturas así típicas son de 2, 3, 5 o 6 partes por millón, que podría parecer poco, en realidad es suficiente para una medición de oxígeno, digamos, práctica. Ok, entonces dentro de los equipos que podemos encontrar hay varios, pero vamos a centrarnos en el de la izquierda, que es el HI 98193, medidor de oxígeno disuelto del tipo sonda polarográfica, que no solamente mide puntualmente el oxígeno disuelto. Las mediciones de oxígeno disuelto las podemos hacer en cualquier lado de la planta y de forma puntual, de forma, digamos, momentánea, tener el oxígeno disuelto en una muestra, pero también es el que incluye la rutina y el modo de poner todos los datos de la demanda biológica de oxígeno, tanto para cálculo rápido como para hacer la administración de los datos en hojas de Excel y más adelante en la computadora hacer nuestros reportes o estadística. Bueno, aquí lo que tenemos es este medidor de oxígeno disuelto que ya viene, pues les digo, preparado para la DBO. Lo que está haciendo es una preparación inicial o un acondicionamiento de las ondas. Vamos a ver si me recupero el video, por favor. Perdón, el audio, un momento, por favor. Tenemos una membrana, aquí en la membrana de teflón, que es porosa, sensible al oxígeno. Y doy un nodo en la parte interna que está sumergida en electrolito, la corriente. Entonces, digamos, buena práctica de las medidas. Listo. Ahora sí, vamos a retomar el audio. Miren, entonces este es el medidor que estábamos platicándoles. Aquí ya encontramos la pantalla inicial donde está precisamente la medición de oxígeno disuelto en por ciento de saturación. Lo más conveniente, como buenas prácticas, debemos de calibrar inicialmente el equipo. Esto se logra poniendo la sonda que tenemos aquí en la mano, bueno, con una muestra, ya sea en un frasco o en una atmósfera así, saturada de oxígeno, o bien al aire, también se puede hacer al aire. Y lo que vamos a hacer aquí es primero la calibración para tener una referencia pues, de las mediciones de forma apropiada. Entonces, esta calibración la vamos a hacer con el botón de cal que está al fondo. Entonces, esa calibración se va a lograr directamente con la sonda al aire. Ahí le dimos confirmar porque ya realizó la calibración.
Y estamos todavía en la, digamos, pantalla general del oxígeno disuelto en cuanto a por ciento de saturación. Ok, es importante que mantengamos este material en la prueba. Necesitamos agitación durante la prueba de medición de oxígeno disuelto. Necesitamos también nuestros frascos que tengan una apertura en la boca del frasco suficiente para introducir la sonda de oxígeno disuelto. Y cada que nosotros vayamos a hacer una medición, tenemos que hacer agitación, les digo, y una medición precisa con nuestra sonda, porque debemos de compensar las lecturas por temperatura y por presión. Eso se hace automáticamente. Si acaso la muestra tenga un cierto contenido de sal, también este equipo es capaz de compensar las lecturas por temperatura, por salinidad, disculpen. Aquí se están mostrando las dos muestras que fueron previamente preparadas para la medición. Una es de un oxígeno disuelto, como podría ser al inicio antes de la planta, antes del tratamiento, que puede tener un valor alto de oxígeno disuelto. Y la otra va a ser una de al final de tratamiento o en etapas intermedias, donde la cantidad de oxígeno disuelto puede ser menor. Entonces, esas son las dos muestras que vamos a ocupar hoy y que nos van a servir como ejemplo. Recuerden que esta medición debe hacerse, de hecho, como buenas prácticas de laboratorio, debemos mencionar que deben hacerse por quintuplicado, por cinco muestras por lo menos, para tener un buen valor ideal del DBO, de la DBO, de la medición. Entonces, allí en la pantalla estamos viendo que vamos a hacer un pequeño truco porque pues este equipo está pensado para hacer la medición en 5 días. Vamos parte del truco va a ser modificar la fecha y hora. Vamos a modificar, hoy que es día 27, perdón, vamos a simular las mediciones que las hacemos el día 22 de febrero, para que nos registre precisamente y no sea un impedimento, porque el equipo checa, verifica que hayan pasado los 5 días exactamente para que haga la prueba. Si no han pasado los 5 días, entonces el equipo lo va a señalar o no vamos a tener acceso a la medición de DBO. Eso, digamos, para cumplir con los parámetros de la norma y para hacer correctamente nuestras mediciones. Entonces, ya que hemos configurado el día 22 de febrero, vamos a hacer las mediciones iniciales. Vamos a retrasarnos en el tiempo y vamos a transportarnos para que en el día 22 hagamos las mediciones iniciales de nuestras muestras. Con la tecla Escape podemos salir de este modo y ya estando aquí, el siguiente paso es irnos hacia el modo de DBO. Aquí estamos solamente en modo de oxígeno disuelto, pero con el botón de rango o de range, ahí lo estamos utilizando. Vamos a irnos a los diferentes modos, incluso el de DBO, la demanda biológica de oxígeno, que ahí ya aparece en la parte de arriba, DBO en miligramos por litro, y unos datos adicionales como la presión atmosférica, que aquí estamos más o menos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. La temperatura, que es compensada con ese sensor está incluido en la sonda y va a dar el dato en pantalla, pero también va a dar la compensación automática de la lectura. Si apretamos el botón de DBO, vamos a ver que vamos a ver un relojito primero arriba a la derecha, que es el de estabilidad de la lectura. Si nosotros ponemos agitación a nuestra muestra y enseguida a nuestra sonda, esa sonda debe entrar perfectamente. Incluso los frascos de DBO deben tener suficiente muestra, aunque al meter la sonda por desplazamiento del volumen se derramen un poco, no importa, pero que esa medición sea correcta. La membrana tiene que alcanzar, obviamente, el líquido, y tiene que estar midiendo ya continuamente de ahí en adelante. Esto, si se derrama, pues no hay problema.
podemos poner auxiliarmente ahí algo que recoja o que ponga la muestra que no se derrame. Pero aquí estamos viendo la primer lectura, que sería una de las 5 muestras que estaríamos haciendo. Aquí vamos a simular también que estamos midiendo 5 muestras. Y cuando tenemos ya una medición, ahí pusimos añadir muestra. Aquí tenemos la pantalla de parámetros de DBO con un identificador del frasco. Si nosotros vamos a hacer el primer frasco, le ponemos con las flechas el número 1 y también el volumen del frasco, que puede ser, bueno, de ese lado tenemos si es muestra o si es alguna semilla. Vamos a decir que las muestras que estamos manejando son todas muestras, ¿no? No son semillas, no son con semilla, pues. Y vamos enseguida al volumen del frasco, que puede ser 300 mililitros o es variable o es ajustable. Ustedes lo pueden ajustar como quieran, de acuerdo a lo que tengan. El volumen de muestra también, eso es lo que tomamos y que diluimos en nuestro frasco. Supongamos que aquí hayamos tomado unos 5 mililitros de muestra. Por ahí en todas las muestras restantes vamos a tener volúmenes similares. Sin embargo, esto, como es parte del cálculo, debe ponerse y debe medirse físicamente con mucha exactitud el volumen de muestra. Y ya después el volumen de cultivo, perdón, que es el volumen que les decía de la semilla. Aquí podemos darle siguiente, aquí es 0 en este caso, y podemos guardar nuestra primer lectura, vamos a decir. Entonces ahí ya está listo para poner otra muestra. Recuerden que podemos tener 5 muestras, de hecho sería lo ideal, para añadir una siguiente. Aquí vean que automáticamente el frasco, el número de identificador del frasco se ha incrementado automático, entonces ya sacó el número 2 para nosotros ocuparnos ya nada más de los demás datos. Por ejemplo, igual volumen de frasco si es que varió, el volumen de la muestra si es que también lo medimos de una forma diferente. Aquí como ejemplo nada más vamos a tener valores cercanos a 5, no sé, de 4.5, 4.6, etcétera, como que para variar un poco nuestro volumen de muestra, pero pues todo debe ser medido de forma muy exacta, ¿no? Y el volumen de cultivo y guardar si es que ya vamos a acabar con esta muestra, guardar. Entonces nos muestra el espacio libre y así nos vamos con cada una de las muestras. Vamos a tener 5, como les digo. Entonces, en un punto intermedio podemos ver todos los frascos que hemos visto. Pero cuando tengamos de nuevo en el siguiente frasco otra lectura estable, podemos añadir de nuevo otro. Aquí nos vamos a tardar un poquito para poner algunas otras 3 muestras iguales. Lo único que para efectos prácticos vamos a variar un poco el volumen de la muestra. Todo va a estar considerado en el cálculo. Y recuerden que todo esto lo estamos haciendo antes de meter nuestras muestras a la incubadora. O sea, tienen un valor alto de oxígeno. Ya que tengamos en un buen rack, en un buen recipiente nuestras muestras, recuerden que todas en conjunto deben irse a las condiciones de incubación. Total oscuridad en una estufa a 20 grados y por 5 días. Y ahí los vamos a conservar. Entonces, ya que termine esa prueba o esa incubación, pues nos vamos a fijar que la temperatura se haya conservado, que hayan pasado los 5 días, más o menos unas 5 o 10 horas, hasta eso que es una prueba noble, porque no hay que estar casi, casi con el cronómetro en mano, sino podemos tener ¿cómo les digo? Cierta variación o cierta tolerancia en cuanto al tiempo. Entonces, lo que sí es conveniente que pasen los 5 días, porque pues eso tanto es por norma como les digo que si el equipo detecta que para todas esas muestras la medición siguiente, que sería la de baja concentración de oxígeno, eh, se está haciendo antes de los 5 días, no va a dejar evaluarla. Entonces, eso es una de las cosas. Aquí estamos poniendo la muestra número 5.
Esa es una de las cosas que checa el equipo. Por seguridad, por norma, checa que hayan pasado los 5 días y también otra de las cosas que checa es que haya una mínima diferencia o un delta, una diferencia entre la lectura inicial y la final por cada una de esas muestras que están en pantalla. O sea, si por alguna razón, alguien hace trampa o algo pasó con esas muestras que la lectura final es más alta que la inicial, ahí sí lo bloquea y no deja continuar. Aquí vamos a tener ya las muestras. Esta es la muestra número 1, que si vemos los detalles, vemos fecha y hora y el valor que hubo. Con el page abajo o PG abajo tenemos una serie de valores o más información acerca de el volumen de la muestra, de cultivo, presión y temperatura. Todos los detalles. Ya tenemos nuestra colección y nuestros datos, nuestros detalles de las primeras muestras antes de la incubación. Vamos ahora a hacer nuestro truco para efectos prácticos, que se trata de, ahora sí, hacer las mediciones hipotéticamente en un futuro, que ya es la actualidad, que ya pasaron 5 días, ya fue nuestra incubación, y vamos ahora a hacer las mediciones de nuevo en cada una de las muestras identificadas después de nuestra incubación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, adelantando nuestra fecha. Entonces, para simple, digamos, demostración, no es que lo vayamos a hacer de forma práctica. Entonces, enseguida vamos a ir a los detalles, en un momento para que en vez de esta fecha aparezca el día actual, el día de hoy. Entonces, nos vamos precisamente a la configuración del equipo. La configuración con el botón Setup del teclado que tenemos ahí al frente del equipo. Nos vamos a la fecha y hora y ahí vamos a estar modificando la fecha que va a ser el día 27 y cualquier hora, ¿no? Entonces, una vez que hagamos eso, pues ya podemos saltar o hacer el truco de que la muestra se hizo después de 5 días, la prueba. Bueno, ya estamos listos para hacer las pruebas. Ahora, de lo que se trata es de registrar los nuevos valores de DBO y exactamente en el mismo modo de medición de DBO, ahí está en pantalla. Podemos visualizar todos los datos que hemos hecho hasta el momento, corresponden al día 22, a la lectura inicial, pero en un momento dado vamos a poder nosotros evaluar. Y este botoncito que ustedes van a ver más adelante, que es evaluar, que es un botón funcional, o sea, va a corresponder a una función que hagan los 3 puntos que están ahí en el teclado. Van ustedes a ver que ya está disponible después la función evaluar DBO. Lo primero que tenemos que hacer es sumergir nuestra muestra en el frasco que ya ha sido incubado. Primer frasco, vamos a suponer que este es el primer frasco de 5. Y enseguida vamos al medidor, porque allí ya podemos accesar a la segunda parte de la medición. Entonces, eso sería el modo normal, lo que vemos en pantalla en cuanto a añadir muestras, ver los que ya tenemos o añadir muestras. Pero enseguida vamos a ver que nos va a aparecer ya con, digamos, la premisa de la fecha y el delta que se va a detectar en cada uno de los valores. El delta, que es la diferencia entre valor inicial y final. Actualmente, ahora lo que estamos midiendo en pantalla, es decir, en la muestra que vimos del frasco, ya sería el valor final. Entonces, ahí vemos ya a la derecha calcular. Vamos a calcular DBO, pero todo con respecto a cada una de las muestras que hicimos. Entonces, si apretamos el botón calcular, vamos a ver la lista de las muestras. En este caso, nos vamos a referir a la muestra número 1 y vamos a usar la función de abajo a la izquierda que dice eval DBO, evaluar DBO. Con esto lo que se va a hacer simplemente es el cálculo, tomando en cuenta valores iniciales y finales, y calcular el valor de DBO ya en partes por millón o miligramos por litro. Aquí lo vamos a presionar
Y ya tenemos resultados de DBO. 34,80 miligramos por litro, relativamente alto, con un valor inicial de 16,17 y final de 5,59. Todo en miligramos por litro y todo corresponde al frasco que está mencionado arriba a la izquierda, frasco número 1. Y así nos vamos a ir con todos los frascos que tengamos. Entonces, supongamos, ahí lo guardamos para referencias posteriores. El equipo puede guardar los resultados y pasarlos a la computadora. Pero lo que nos queda hacer es, pues, para completar nuestras pruebas, hacer mediciones de los frascos subsecuentes, igual presionando el botón de calcular, y así nos vamos refiriendo a cada una de las muestras para la medición de DBO. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita enseguida. Apretamos nuevamente calcular, señalamos o sombreamos la muestra número 2 y evaluar DBO. Esto se va a repetir para todas las muestras. Estos son los resultados para el frasco 2 y así nos vamos con todos los frascos. Por supuesto, registramos la lectura en memoria, porque con un software y mediante hojas de Excel que se generan a partir de todos estos resultados, ya nosotros podemos hacer administración o manipulación estadística de todos nuestros resultados de DBO. Así lo vamos a hacer para cada uno de los frascos. Entonces, este, ya al final podemos nosotros considerar que la prueba se ha terminado con nuestra colección de datos administrados en una hoja de Excel, etcétera. Y con esto ya podríamos, pues, terminar la parte práctica. Entonces, vamos a cortar aquí y vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces miren, este que tengo acá es el medidor de DBO que hemos utilizado en las pruebas. Y pues ahorita ya estamos en condiciones de ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nos quedan unos 15 minutitos si es que hubiera alguna duda o pregunta. Vamos a ver si tenemos entre el chat o la sección de preguntas y respuestas alguna duda. Señalada ahí van a ver ustedes entre los iconos de chat o de PIR, más bien PIR, que es la opción que ahorita activamos de preguntas y respuestas. Entonces, allí siéntanse libres de preguntar, de consultar alguna cosa que quieran. Y aquí con todo gusto, si la sabemos, pues la vamos a responder. Si no la sabemos, vamos a preguntar a los expertos. Pero pues con todo gusto recibimos sus preguntas. Entonces, si existiera una pregunta, por favor, ahí nos avisan. Ah, gracias. Nomás tenemos unos saludos de algunas personas para, pues, para expresar que sí están poniendo atención, sí pudieron ver el tema. Ok, gracias a Miguel, que dice que sí fue útil la presentación. De alguna forma, sí, sí, para las personas que se inscribieron, pero obviamente no están por acá, pero sí, no asistieron. Entonces, normalmente estas presentaciones, estos webinars, se, se publican en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues si posteriormente ya viéndolo tienen más preguntas, pues sí, con todo gusto. Eh, Muchas gracias a Alicia Carrillo también. Dice que estuvo bien, que no hay duda. Un usuario dice, ¿qué diferencia hay entre esta sonda con agitación automática a una lectura con jana de oxígeno disuelto? No sé si se refiere, no sale aquí su nombre, dice un usuario desconocido, pero ¿qué diferencia? Yo creo que usted se refiere a las sondas que tienen incluida una agitación, porque hay sondas de otras marcas, de otros fabricantes que tienen medido su membrana o su sensor de oxígeno disuelto y un agitador incluido. Tal vez usted se refiere a eso. Si no, nos dice, por favor, nos aclara. Y cualquier tipo de agitación es
más adecuada, ¿eh? O sea, ya sea con esto que teníamos en la mesa, que era pues el agitador magnético, nuestros frasquitos quedaban ya con su mosca, como le dicen, o su barra magnética que sirve para agitación. Y pues eso era suficiente, pero igual se puede considerar, no sé, la agitación de otro tipo y pues no hay norma, no hay un número de revoluciones por minuto que se requiera. Entonces nos avisa si hemos respondido bien. Carlos Rolando dice que nos manda saludos y que buena presentación desde Guatemala. Muchas gracias. Y luego dice el mismo usuario que además de estos modelos, ¿hay algún otro modelo de HANA que tenga DBO? Sí, hay algunos otros modelos. Por ejemplo, tenemos unos medidores de mesa que son grado de investigación, que tienen igual, pueden tener una sonda polarográfica como la que vimos ahora, con la que hicimos las pruebas esta, o bien puede tener una sonda óptica, que es más avanzada, que el principio de medición es otro, es óptico precisamente, y que da buenos resultados. Entonces tenemos medidores también de mesa que hacen la determinación de DBO basándose en el mismo cálculo y, digamos, la misma mecánica que vimos para estos equipos. Entonces, Gerardo Blando, gracias. Dice, ¿tiene medidores de DQO? Sí tenemos. Lo que hace rato les mostramos en las diapositivas, lo que es un digestor y un fotómetro, se pueden usar para medir DQO de HANA. Y hay diferentes formas. Si usted no requiere otra cosa más que DQO, tenemos un fotómetro individual para DQO, solamente DQO, que es sumamente pequeño, que donde le caben bien los viales, usted los digiere o los hace reaccionar con los parámetros que dijimos de 2 horas a 150 grados Celsius. Después los saca y los mide en ese fotómetro pequeño. Es una forma muy, muy económica de hacer DQO en HANA. Es más, déjenme decirles que hasta tenemos mediciones de DQO en 15 minutos, no me lo van a creer, pero tenemos unos reactivos que por su formulación y también un reactor que trabaja a 170 grados Celsius, tenemos determinación de DQO en 15 minutos. Entonces, también eso podríamos ofrecerles, Gerardo. Ok. En cuanto al tratamiento de muestras, dice que contengan cloro, hay que fijarse bien, pues precisamente como veíamos es una interferencia o algo que va a eliminar los microorganismos. Pues tenemos formas de eliminar el cloro, por ejemplo, tratándolo con filtros de carbón activado. Entonces, con esos filtros de carbón activado vamos a tener una muestra que nos sirva para nuestras mediciones. Dice, mm, dice Arisdel, sí, Osuna, que la norma menciona que entre el oxígeno inicial y final debe haber un consumo de por lo menos 2 unidades. Sí, tiene razón. El equipo te da el resultado aunque no se cumpla con ese criterio. Bueno, fíjese que entre las configuraciones que uno hace de la DBO, tenemos la opción de establecer el valor mínimo necesario, ese delta que usted menciona de 2 unidades, como un valor de configuración. Entonces, sabiendo que la norma señala 2 unidades por lo menos. Entonces, eso lo podemos hacer en la configuración del equipo, eso lo podemos fijar. Entonces, si por norma va a tener en memoria 2 unidades, no nos va a dejar, más bien dicho, a partir de ese criterio nos va a dejar o no hacer perdón, las pruebas. Entonces, sí se puede configurar esas 2 unidades, que por cierto viene de por default, viene cero, pero es configurable esas unidades de diferencia entre valores iniciales y finales. Bueno, muchas gracias, Stephen, Daniel Melendres. Gonzalo Castaño dice, este método de análisis de DQO que menciona, ¿está acreditado? Sí, tenemos formas de acreditar o de validar nuestras mediciones. Los reactivos que vendemos son certificados. Entonces, si ustedes por ahí les piden en alguna auditoría, la autoridad, los certificados, tenemos certificados de calidad del equipo, de
análisis de los reactivos de DQO y son métodos que responden a las normas. Ok, entonces vamos a ver quién más. Dice, vamos a ver, permítame. Pues yo creo que ya son todos. De alguna forma nos está, esta presentación nos está generando un archivo de Excel donde están registradas todas sus preguntas. Es que llegarán más en un momentito más o algunas que no alcancemos a contestar, se les contestará por correo electrónico. Nos hicieron favor de en su registro dejarnos el correo, entonces eso se liga con las preguntas que están haciendo en este momento y pues con todo gusto las respondemos em, em, después del webinar. Pues bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención, por su asistencia, su interés. Estaríamos para servirles en cualquier cosa que se les pudiera ofrecer, ya sea del equipo o de la misma prueba de DBO. Y pues con todo gusto nos veríamos el siguiente. Normalmente hacemos webinars cada mes, entonces estén pendientes del siguiente y pues ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias por estar en este webinar y que la pasen bien. Gracias, hasta luego.